Hola amigos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes tengan todos, muy buenas noches en muchos lugares del planeta, sea la hora que sea. Nuevamente nos encontramos, como lo hacemos todos los jueves, en un nuevo encuentro de Raíces de Sefarad, en esta versión online, un poco obligados, y también ya le estamos tomando el gusto, porque nos está permitiendo, por un lado, poder llegar a muchos lugares con nuestros encuentros. A todo el mundo, todo el que pueda entrar, ahí lo puede ver. Y por otro lado, por tener casi al alcance de la mano, casi respetuosamente, poder contar con las personas más destacadas en cada uno de los temas, como es el caso de hoy. Y digo casi respetuosamente porque les tocamos el timbre y ahí estamos, lo que están, es como si estuvieran siempre disponibles, pero en verdad lo valoramos muchísimo, son profesionales de primera, que además tienen la vocación de enseñar, de difundir, y realmente es un gran honor para nosotros contar con personalidades como la que solemos tener y en particular la que vamos a tener hoy. Yo quiero primero saludar a Liliana. Hola Marcelo, hola a todos, muchas gracias por acompañarnos en una nueva presentación y como decía Marcelo, tenemos el gran honor de tener siempre invitados muy prestigiosos y esta vez no es diferente. Tenemos al profesor Edwin Ceruzzi, pero antes les vamos a contar lo que tenemos en las próximas emisiones cercanamente y después volvemos a la charla de hoy. Para el próximo domingo, el día de Al-Had, como decimos en ladino, tenemos nuestros encuentros de Al-Had, encuentros totalmente hablados en ladino, y esta semana vamos a tener a la profesora Karen Sharjon con el señor Silvio Badia, que nos van a hablar sobre el Museo Judío de Estambul y sus novedades, su remodelación y sus nuevas actividades. Así que no se lo pierdan, es en ladino, pero los que no hablan ladino también lo pueden escuchar sin ningún inconveniente. Y para la próxima semana les anunciamos que tenemos sobre la cultura marroquí a la artista plástica Esther Benmamán, que nos va a hablar del desposorio, la boda marroquí y todas sus etapas. Una ceremonia de la boda que tal vez desconocemos y que tiene muchísimas instancias muy interesantes. La artista plástica Esther Benmamán tiene una serie de obras de arte y mirando sus obras nos va a ir contando sobre todas las costumbres de la boda marroquí. Y ahora sí, nos volvemos a la charla de hoy. Tenemos un invitado, como dijo Marcelo, un amigo primero y un invitado muy querido por nosotros y una personalidad en la investigación. Tenemos que nos acompaña, está aquí con nosotros. A ver, ¿lo tenemos? Aquí estamos. Hola Erwin, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Voy a aprovechar para presentarte. Edwin Ceruzzi, que estamos viendo ahora, es nuestro invitado de hoy, es director del Centro de Investigación de Música Judía y presidente del Departamento de Musicología de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Sus campos de especialización son la música de Oriente Medio y del norte de África, con especial atención en las tradiciones litúrgicas, paralitúrgicas y seculares sefardíes, campos en los cuales ha publicado numerosos estudios. También ha estudiado temas generales de la música judía a nivel global y se ha dedicado al estudio de la música tradicional y popular de Israel. En 2018 fue galardonado con el Premio Israel en Musicología por su prolífica labor de investigación académica y su contribución a la vida musical de Israel. Hoy nos trae una parte de su último trabajo. Le dimos por nombre a esta presentación Canticas de los abuelos sefarad en el imaginario colectivo del mundo global,
y creo que es parte del trabajo que se publicó en 2019, que se llama Ruinas Sonoras de la Modernidad, la canción popular sefaradí en la era post-tradicional. ¿Está bien todo eso? ¿De eso vamos a hablar? Fantástico. Más que suficiente. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Antes que empieces, Edwin, quiero decirle a todos que si tienen preguntas, que las vayan haciendo en el chat del mismo YouTube, que para el final, si tienen comentarios o lo que sea, las vamos a leer. Ahora sí, por favor, Edwin. Sí, muchas gracias. Nuevamente, gracias por la invitación. Es un placer estar en Buenos Aires, por lo menos en el imaginario global. La presentación es totalmente una presentación de PowerPoint, así que no me van a ver mucho, o lo poco que me van a ver será si Marcelo decide mostrarme, porque él es el que controla todo, y vamos a comenzar sin perder mucho más tiempo. Marcelo no quiere hacer el share, no sé por qué. Share, a ver, share screen. Seleccionas, tildas el sonido. Sí, y me tienes que dar quizás aprobarme o... No, tiene que entrar. Ok, ahora sí. Ahí estamos. Bueno, el proyecto del libro del cual vamos a hablar es tremendamente amplio, así que simplemente por razones pedagógicas y de tiempo nos vamos a dedicar a una sola canción. Creo que este artista es conocido por la mayoría de los que están escuchándome en Buenos Aires y en todo el mundo sefaradí, o sea, todo el que se interesa por la canción sefaradí conoce a la figura de Yoram Gaon. Podemos mandarles a Yoram desde aquí un feliz cumpleaños. Cumplió 80 años hace muy pocas semanas. Y el álbum de Yoram Gaon de 1968, yo lo considero uno de los álbumes claves en la iniciación de la última etapa en la historia de la canción sefaradí, que es una etapa que se caracteriza por la globalización de la canción sefaradí, de su existencia primordialmente como parte de la industria musical. Y vamos a escuchar la canción que nos va a ocupar esta media horita. La canción que si hiciera una encuesta internacional, creo que llevaría el número 1 entre las canciones sefaradíes, y la vamos a escuchar en la interpretación de Yoram Gaon, que puede ser que es la que implantó a esta canción en la conciencia pública más que cualquier otra versión. Cuando el rey Nimrod al campo salía, miraba en el cielo y en la estrella, vido luz santa en la judería, que había de nacer Abraham Avinu. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. La mujer de Terach quedó preñada, de día en día, en el
preguntaba de qué tenés la cara tan demudada. Ella sabía el bien que tenía. Abraham vino, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham vino, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Cuando el rey Nimrod al campo salía, miraba en el cielo. Me perdonarán que tengo que cortar las canciones simplemente porque llevan un poco de tiempo y mucho tiempo no tenemos. Aquí tenemos el texto que Yoram canta. Él solo canta 2 estrofas. La tercera estrofa en la canción es simplemente la repetición de la primera. Y notamos que la canción tiene un refrén, ¿cómo se dice? Un chorus en música popular. Abraham vino, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Acuérdense de esto porque vamos a volver dentro de poco a destacar esta característica de la canción. El tema de Abraham Avinu, de la canción de Abraham Avinu, es uno de los capítulos del libro Ruinas Sonoras de la Modernidad, que como Marcelo o como Liliana ya lo anunció, apareció en el año 2019, editado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid y traducido y editado por mi colega, la distinguida etnomusicóloga española Susana Asensio Llamas, que tengo el honor de que está escuchando esta charla desde Madrid. La vocación de Abraham, este es el nombre que los investigadores le han dado a esta canción, es una copla sefaradí, o sea, una canción sefaradí sobre tema judío, sobre tema de las tradiciones y de los textos canónicos judíos. Y lo que tenemos que destacar al principio son 3 o 4 observaciones de tipo teórico, así que tengan un poco de paciencia. Esta es la parte mía como profesor universitario. El resto va a ser mucho más agradable. Pero conviene pensar sobre la canción sefaradí en términos un poco más sofisticados, un poco más profundos. ¿Qué es lo que estamos escuchando y por qué estamos escuchando lo que estamos escuchando? Lo que vamos a ver es la jornada de una canción. Desde mi punto de vista, las canciones, especialmente las canciones populares o de tradición popular, folclóricas, tienen una vida autónoma. Ustedes se sorprenderán, la canción es un objeto, no es un ser, pero al fin y al cabo, las acciones de seres humanos sobre la canción crean una cierta vitalidad en la canción misma, que tiene una cierta agencia, que es la que la promueve en el campo especialmente que nos interesa a nosotros, el campo de la música comercial popular contemporánea. La canción también es para mí un lugar de memoria comunal. O sea, si en el primer punto recalqué la canción como si posee una vitalidad, como si sea un ser vivo, la canción es también un lugar, un sitio de memoria comunal. Es un sitio en donde todas las personas que se relacionan con la canción habitan en el momento en que están usando, recreando, creando, interpretando, coleccionando o publicando una canción. Como lo dije anteriormente, la vitalidad de la canción, su existencia, tiene que ver
por personalidades centrales, lo que yo llamo agentes, que manejan la canción intencionalmente y a veces casualmente. Vuelvo a repetir lo que dije en el punto anterior. Estos agentes lo que hacen es promover la canción desde el punto de vista de coleccionarla, publicarla, arreglarla, grabarla, escucharla, copiarla, hacer parodia y etcétera. Esa es, son las actividades de las personalidades de los agentes que tornan a la canción en un lugar de memoria comunal y también en un ser vivo. Hablamos también de procesos de canonización escrita y electrónica de textos y de músicas. O sea, todos estos procesos que crean las personalidades centrales plasman en forma escrita y un poco más tarde en forma electrónica determinados textos y músicas. Lo que quiere decir, mis amigos, que muchísimo del acervo musical sefaradí que escuchamos hoy es realmente de creación moderna y muchísimas canciones simplemente se han perdido de la memoria, simplemente porque no han tenido la atención de estos agentes y han desaparecido de la circulación en forma escrita o electrónica. Este proceso, por supuesto, tiene muchísimo que ver con la desintegración de la comunidad sefaradí tradicional, o sea, la comunidad que mantenía este repertorio sefaradí vivo y como parte integral de la vida comunitaria. Al terminar esa fase de la historia sefaradí y al entrar en lo que yo llamo en el título del libro la era post-tradicional, las canciones que tuvieron la suerte, vamos a decir, de ser parte de este proceso de canonización han sobrevivido y las que no simplemente han desaparecido. Las últimas dos observaciones tienen que ver más con la interpretación de las canciones. Al momento que la canción está canonizada en cierta forma en una antología de canciones con anotaciones musicales o en una grabación determinada, los que vienen después y usan estas fuentes interpretan las canciones. ¿Y cómo las interpretan? Las interpretan de acuerdo a lo que yo llamo ideologías estéticas. O sea, cada nuevo intérprete de la misma canción, como en nuestro caso Abraham Avinu, y lo veremos hacia el final de esta presentación, elaboran la canción en base a los materiales que se encuentran en archivos, en forma de grabaciones etnográficas o por intermedio de agentes comerciales, y crean nuevas versiones de la canción. Todas estas versiones son distribuidas en forma electrónica, por supuesto, hoy en forma digital y también, como vamos a ver, por supuesto, con acompañamiento de vídeo, la gran mayoría por medio de del YouTube. Vamos a seguir ahora y a volver a nuestra canción después de esta introducción teórica académica. Espero que no haya sido muy larga. ¿Cómo empieza la vida de una canción? Pues generalmente de las canciones sefaradíes folclóricas, generalmente no tenemos ninguna idea de dónde viene la canción, cuáles son sus orígenes, si hay algún autor de la canción. Como en todas las canciones folclóricas, sus orígenes están perdidas en la memoria. Pero en este caso, tenemos sí evidencia escrita, como ven, de principios del siglo XVI, que la canción Abraham Avinu, o la vocación de Abraham, como lo llaman los investigadores, tiene sus orígenes en Midrash, o sea, en comentarios de los textos bíblicos y muy específicamente en un Midrash que se llama Masé Abraham Avinu Alav Shalom, o sea, la historia de Abraham Avinu, que en paz descanse.
Y tenemos aquí uno de los manuscritos antiguos del siglo XVI. El Midrash este fue publicado por primera vez en impreso como un apéndice del libro de Ben Sirá, Constantinopla, 1580. Y el Maaseh de Abraham Avinu siguió siendo reimpreso en colecciones de Midrashim, en colecciones de estos comentarios bíblicos. Y aquí tenemos una de las ediciones, y lo que yo recalqué, por supuesto, el Midrash está en hebreo, pero si leemos solamente la frase al principio, Amru shekodem shenolad Abraham Avinu, היה נמרוד כופר באמונת האל יתברך. O sea, dicen que antes de que nació Abraham, el Nimrod, o sea, el rey Nimrod, era ¿cómo se dice? No observaba la fe de nuestro Dios. Y después en la segunda frase, Verra'a bechokhmat kochavim sheyolad adam echad beyamav sheyamot negdo. Y vio, o los magos que lo acompañaban a este rey Nimrod, le anunciaron que iba a nacer un hombre que en su vida iba a estar contra del rey. Así que vemos aquí realmente la primera estrofa, cuando el rey Nimrod al campo salía, los que leen las estrellas, estos magos que pueden leer las estrellas, Jochmata Kochavim, o sea, digamos, la ley de las estrellas, pueden adivinar que van a ser esta persona que va a cambiar algo en este mundo. Y lo que Nimrod pregunta a sus magos es, ¿qué puede hacer? Relativamente muy poco después que el Midrash este es impreso, reimpreso y copiado, tenemos la suerte de poseer un texto cabal de la canción La Vocación de Abraham en un manuscrito fechado alrededor de 1790 del Hazán, del cantante de la sinagoga David Cohen, originario de una familia de Sarajevo, pero aparentemente él era activo en la comunidad levantina de Venecia, en Italia. Y aquí vemos la canción, nuestra canción. Se los hago un poco más grande para que vean. Yo sé que es un poco difícil leer, incluso los que saben hebreo, el ladino, por supuesto, está escrito con letras en hebrea, y esta es el soletreo, o sea, la cursiva de ladino de los judíos balcánicos y turcos, así que es muy difícil de leer, hay que acostumbrarse, pero está claramente escrito cuando el rey Nimrod al campo salía, exactamente como canta Yoram Gaon. Así que tenemos un texto cabal, una copla que ya era conocida en Venecia por los judíos levantinos, o sea, los judíos turcos y de los Balcanes, ya en el siglo XVIII. El texto este del manuscrito es publicado en el año 1988 por nuestra colega maestra, la profesora Elena Romero, también del Centro de Investigaciones Científicas en Madrid, en su libro Copla Sefaradí, es un libro importantísimo, primera selección. Ella fue la que le dio a la canción el nombre La Vocación de Abraham, y de aquel entonces usamos el nombre. Y aquí pueden ver la transcripción en letras latinas normalizadas, también el texto puesto en imprenta como un poema organizado. Cuando el rey Nimrod al campo saldría, miraba el cielo y había habido luz santa de la judería, que había de nacer Abraham Avinu. Palabra por palabra lo que Yoram canta en 1968. Si seguimos leyendo, luego a las comadres se encomendaba que toda mujer que se encintara si paría hijo
que lo matara, que había de nacer Abraham Avinu. Este texto no lo tenemos en la canción que canta Yoram Gaon, fue perdido, desapareció, vamos a ver por qué y cómo. Pero la tercera estrofa, la mujer de Terash quedó preñada en día y le demandaba, ¿qué tenéis la cara tan demudada? Ella ya sabía el mal que tenía. Y estas son exactamente las palabras de la segunda estrofa que canta Yoram Gaon. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos un poema de más de 25 estrofas que relata toda la historia del Maaseh Abraham Avinu, todo el Midrash, y incorpora otros Midrashim, otros textos, otros comentarios bíblicos, que lo que hacen estos comentarios es simplemente rellenar lo que la Biblia deja un poco abierto o simplemente no aparece en el texto bíblico. Nosotros no sabemos nada sobre el nacimiento de Abraham en la Biblia, como sabemos todos. Abraham aparece en la Biblia ya como una persona adulta que Dios le llama para que deje su tierra y venga a la tierra prometida. Todo esto es llenado por el Midrash, que nos cuenta sobre las primeras etapas en la vida de Abraham. En general, un gran drama de su nacimiento. De todo esto, de más de 25 estrofas, de toda una historia, señores, quedaron en Yoram Gaon 2 estrofas. ¿Dónde desapareció el resto? París. Bueno, todos amamos a París. Como dice la película, we will always have Paris. París es importante en la historia de la cultura sefaradí como un centro o como un epicentro donde se encuentran muchísimos de estos agentes y activistas sefaradíes, especialmente en la primera mitad del siglo XX. Vamos a ver por qué París. Nos encontramos con Abraham Danon, uno de los más grandes investigadores de la cultura sefaradí en el Imperio Otomano, un hombre muy patriota del imperio y después muy patriota de Turquía, pero de cultura francesa, como todos los intelectuales sefaradíes de fin del siglo XIX, principios del siglo XX, su educación es educación francesa. Y no hay sorpresa de que en el año 1896, Danon publica en el Revue des Études Juives, la revista de estudios judaicos en francés, que creo que es la revista decana de estudios judaicos en el mundo, con continua existencia de más de 130 años. Danon publica en este fascículo de 1896 el Recueil de Romans Judeo-Español, colección de romances judío-español, chanté en Turquía, que se cantan en Turquía. Esta es una publicación, diría, totalmente pionera, y lo que Danon nos dice es que él publica las canciones que él escuchó de las cantadoras que él tuvo la oportunidad de escuchar. Lo que es interesante es que yo no creo que la cantica de Abraham él lo escuchó de ninguna señora, sino que la copió de alguna de las fuentes escritas. Y aquí tenemos la publicación de Cuando el rey Nimrod, como romance 41 de la colección de Danon, y el texto es prácticamente casi idéntico al texto que hemos visto en el manuscrito de David Cohen de Venecia de 1790. Pero lo interesante de aquí es que se agregan algunos textos al final de la canción, como un apéndice de la canción, que muchos de ellos no aparecen en las versiones escritas anteriores, lo que quiere decir que Danon sí agrega algo de una fuente que no conocemos,
Grande zehut tiene el Señor Abraham Avinu, que por él conocemos al Dios verdadero. Esa es una frase que no conocemos de versiones anteriores. Grande zehut tiene el Señor parido. De repente aparece en escena un señor que nada tiene que ver con la historia de Abraham, sino que es el padre del recién nacido y el parido que afirma la mitzvah de Abraham Avinu, o sea, la mitzvah, por supuesto, el comando de la circuncisión. Saludemos ahora al señor parido, que le sea besimantov, este nacido, Eliyahu Anabí nos sea aparecido y damos honores al verdadero. Saludemos al compadre y también al Moel, que por zehut nos venga el Goel y Rigma a todo Israel, cierto, rogaremos al verdadero. Tenemos aquí toda una escena que nos podemos imaginar de una circuncisión en Estambul en el siglo XIX. Tenemos el Señor parido, tenemos el Moel, o sea que la canción evidentemente era leída, interpretada, quizás también cantada en eventos relacionados con la circuncisión. Entonces ahora tenemos otra novedad respecto a nuestra canción. La canción tiene su contexto en el marco de la vida comunitaria sefaradí, en el marco de la circuncisión. De vuelta, saludemos al Señor parido, el Padre, y también al Moel. No pasan muchos años y en Estambul se publica otra publicación pionera de canciones sefaradíes, 1925, El Buqueto de Romanzas, y por supuesto encontramos aquí nuestra canción, que ahora tiene un título nuevo, Cantica de Abraham Avinu. Ahora ya la canción es totalmente identificada con la figura de Abraham Avinu. Lo más interesante de este documento, como ven, el texto está de vuelta en caracteres hebreos de tipo Rashi, como se publicaba la lengua ladina hasta principios del siglo XX. Y otra cosita, hay una palabrita ahí que en hebreo se lee Sibá, la verdad es que hay que leerla Seba, y Seba es el nombre de un makam turco, de una escala de la música turca. O sea, acá ya vemos que tenemos alguna indicación musical, que los cantantes que cantaban esta cantica, a mi forma de verla, cantaban de fuentes escritas, no de memoria, todas las veintitantas estrofas largas, pero la cantaban en un modo musical turco en el marco de la circuncisión. Los judíos sefaradíes, como todos ustedes saben, quizás ya han visto este mapa que es muy conocido, se mueven por todo el espacio alrededor del Mediterráneo y llegan por olas inmigratorias no solamente de España al Imperio Otomano, sino del Imperio Otomano también ¿a dónde? A París. Como el señor Danone encontró en París la revista que publicara sus canciones de Turquía, de Estambul, en París en el año 1937. Tomen atención de que todos los eventos se desarrollan en el marco de muy pocos años. Un señor que se llama Wolf Simoni publica 4 cánticas sefaradíes, así está escrito, que en chant populaire, o sea, canciones folclóricas. Y mis amigos, por primera vez tenemos la documentación musical de la cantica de Abraham Avinu, que aquí se llama simplemente Abraham Avinu. La cantica está dedicada a Gustavo Durán. No voy a entrar ahora en quién es Gustavo Durán, pero una figura muy interesante relacionada con la Guerra Civil Española. Y tenemos la canción con la melodía exacta como la canta Yoram Gaon. ¿De dónde aparece esta melodía? ¿Quién la adaptó al texto? Nosotros hasta hoy no sabemos. El señor Wolf Simoni es un compositor de origen judío de Berlín que escapa de los nazis a París y ahí cambia su nombre
a Louis Saguer, y así es conocido en Francia hasta hoy. Pocos años después que murió, cuando yo me empecé a interesar sobre su obra, su asociado, el señor Bruno Schmeier, me escribió que Simone Saguer, en el año 1935, digo, me encontré con un cantador de Esmirna, o sea, de Turquía, que me hizo conocer la música sefaradí. Él me dictó muchas melodías, romances tradicionales, y yo las armonicé y las publiqué, y publiqué 4 de ellas, nuevamente en canticas sefaradíes, y aquí tenemos la versión de vuelta. Tenemos la suerte hoy, y ya vamos a escuchar música porque creo que hablé demasiado, y de aquí en adelante vamos principalmente solo a escuchar música. Yo no tenía ninguna versión de este arreglo de Wolf Simoni, de Abraham Avino, y encontré uno que se los voy a hacer escuchar. Pero antes de eso, quiero que vean que la versión de Saguer también tiene solo 2 estrofas con Yoram Gaon. La primera es idéntica, pero la segunda es totalmente diferente. ¿Y cuál es la segunda? Saludemos al compadre y también al muel. O sea, la segunda estrofa es la estrofa de la circuncisión. Y por supuesto tenemos el coro entre las estrofas que se repite. Hemos tenido la suerte entonces de que una cantante, una chica que se llama Lori Sen, en su recital de hace 2 años, no solamente 2 años, de final de sus estudios de canto, eligió las 4 cánticas de Simoni como la obra. No sé por qué la eligió ni dónde la encontró, pero estoy muy contento que les puedo hacer escuchar la cantica de Abraham Avinu, o Abraham Avino, en el primer arreglo de Wolf Simoni, Louis Saguer. Bien, perdonen por cortarlo en el medio, es un poco largo y no tenemos suficiente tiempo. Es muy fácil de encontrar todo esto en YouTube. París, quedamos en París. Louis Saguer tiene un amigo que es una personalidad muy importante a la historia de la música sefaradí. León Algazi, músico, compositor, director de origen sefaradí de Rumania, de la pequeña comunidad sefaradí de Rumania, que llega a París y hace una carrera musical muy importante en la comunidad judía en París. En el año 1958, otra publicación clave en la historia de la canción sefaradí, Chant Sefardí, recogidas y anotadas por Algazi. Y aquí tenemos por primera vez nuestra canción
con la melodía que acabamos de escuchar, en forma de canción folclórica, o sea, sin el arreglo de piano, que era muy desconocido, y la obra de Al-Ghazi tuvo una gran difusión en el mundo sefaradí. Fue como decir, un libro que tuvo un gran éxito simplemente porque fue uno de los primeros que trajo la canción sefaradí en forma simple, que puede ser usada por cantantes. Y uno de los primeros cantantes que interpreta nuestra canción es el finado gran cantante Hazán de sinagoga Rafael Yair El Nadab. En 1963, el señor El Nadab, que ya vivía en aquella época en Nueva York, El Nadab nació en Jerusalén, es medio sefaradí, su madre era de Salónica y su padre era el gran rabino de la comunidad yemenita de Jerusalén. El Nadab fue cantor de la comunidad sefaradí turca en Cuba, en Habana, y de ahí emigró a Estados Unidos, donde vivió los últimos 50 años de su vida. ¿Cómo llegó Nadab a cantar esta canción, que ciertamente no era de su tradición autóctona? Simplemente la aprendió de la antología de León Al-Ghazi, y la antología de León Al-Ghazi se la trajo de regalo un gran profesor de judeo español de Nueva York, Meir José Benardete. Les recalco todos estos nombres para que vean la circulación de los materiales, cómo una canción, por intervención de todos estos agentes, recibe una vida de ella misma. Ahora vamos a escuchar la versión de El Nadab. Pongan atención a la estética. ¿Se acuerdan que al principio recalqué cuáles son las ideologías estéticas que crean estos diferentes arreglos? Y creo que no hay que ser un gran musicólogo para detectar qué tipo de impresión quería los que arreglaron esta canción para el Nadab que el oyente tuviera. Cuando el rey Nimrod al campo salía, miraba en el cielo y en la estrellería, vino una luz santa en la judería, y había de nacer Abraham Avinu. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, Luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, Luz de Israel. Bueno, como podemos escuchar, esa guitarra y esa flauta pseudo oriental o quizás pseudo flamenco ya empieza a pintar a la canción como proveniente de un oriente imaginario. Les hago escuchar ahora otra versión israelí, también una versión cabal muy cercana a Yoram Gaon, en general Abraham Perrera, un gran cantante sefaradí de Jerusalén que murió muy joven, como ustedes pueden ver, contemporáneo de Yoram Gaon. Y aquí lo tenemos con un arreglo y acompañamiento de Dani Akiva, otro cantante sefaradí, otro músico de origen sefaradí muy importante. Y por favor, vean cuál es la estética de este arreglo.
santa en la judería que había de nacer Abraham vino, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham vino, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Bueno, aquí ya estamos en el mundo del flamenco en forma mucho más firme, o sea, la canción está pintada ahora con colores ibéricos, andaluces, clarísimos, o sea que tenemos aquí ya una ambivalencia entre Oriente y Andalucía. Antes de hacerles escuchar los últimos 3 ejemplos, 2 misterios relacionados con la canción La vocación de Abraham, que me parecen importantes recalcarlos porque tienen que ver con su difusión y por qué lo que conocemos hoy son estas 2 o 3 estrofas y el resto de la canción fue olvidado. La primera es la ausencia de nuestra canción de 2 colecciones de canciones en latina de las más importantes y voluminosas del siglo XX. Una es del cancionero de Alberto Gensi, que tuve el honor de editar. Gensi recogió activamente canciones sefaradíes en el Mediterráneo Oriental, más o menos entre 1920 y 1940, cientos de canciones sefaradíes, la mayoría quedó inédita hasta que las publicamos en 1995 en Jerusalén. Pero de cientos de canciones no aparece la vocación de Abraham. Si la vocación de Abraham es una de las canciones más famosas del repertorio sefaradí, ¿cómo puede ser que nadie le haya cantado a Gensi esta canción? También en la colección de Isaac Leví, colección que se realizó con los inmigrantes sefaradíes en Israel a partir de 1950 y hasta 1970, publicada en 4 volúmenes de antología de la canción judío-española, tampoco está nuestra canción. Gran misterio. El otro misterio es que en la colección de grabaciones etnográficas de la más antigua que tenemos, que es la colección de la radio de Israel, de Kol Israel, que está relacionada con el trabajo de Isaac Leví, canciones que fueron grabadas de los años 50 y 60 entre todos los inmigrantes. Todas las versiones que tenemos de la vocación de Abraham vienen de la zona del norte de Marruecos, principalmente de Tetuán y de Tánger. Interesante, justamente por qué vienen las evidencias orales del norte de África y no del este del Mediterráneo. Vamos a escuchar algunos sonidos del señor Isaac Ben Ezra de Marruecos, grabado por nuestra amiga Gladys Pimienta y parte de la colección de Kol Israel, digitizada y accesible por medio del Instituto Malea Dumim para la documentación de la lengua judía española y su cultura. Cuando el rey membró al campo salía, miraba en el cielo y en la estrellería vio una luz santa en la judería que había de nacer. Abraham vino, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Juzguemos al Padre y también al nuestro, que en sus dejud nos vengan al Goel
y nos lleven a tierra de Israel. Alabado sea su nombre, porque Dios piadó. Padre querido, Padre bendito, Padre bendito, luz de Israel. Les hice escuchar toda la canción porque la cadencia final, el último compás, me parece tremendamente importante para tratar de dilucidar estos misterios de la canción. No los voy a tener mucho más, como se dice, en la expectativa de tener una respuesta. Una respuesta final sobre el origen de la canción no tengo, pero todas las evidencias orales y también entrevistas que hemos hecho apuntan al hecho de que, por supuesto, la cantica de Abraham Avinu es una cantica oriental. La versión cabal de 20 y tantas estrofas quedó en la memoria de algunos judíos de Turquía, con algunas estrofas que no incluyen las estrofas que canta Yoram Gaon. De otro lado, en el norte de África, alguien alrededor de los años 20, quizás un poco antes, pero no mucho antes, quizás en base al texto que era accesible por la publicación de Danón, le pusieron la música, la melodía de lo que a mí me parece como una canción de alguna zarzuela española, alguna canción popular española de la época. Y esta versión se hizo cabal en Marruecos. Tenemos evidencia oral de que coros de niñas de Tetuán cantaban esta canción en los años 40. Y así la canción llegó también con inmigrantes marroquíes a París. Y así llegó la canción a Louis Saguer, Wolf Simoni, Louis Saguer. Y así llegó la canción a Al-Ghazi, a León Al-Ghazi, que la imprimió, y así llegó la canción a El Nadab, y así llegó la canción aquí, aquí, allá, y allá, y allá. Así que tenemos por lo menos una hilación de eventos interesantes que nos pueden dar una pauta de la historia de esta canción. Para terminar, un poco, 2 o 3 ejemplos, y Marcelo, tú me paras cuando se termina el tiempo, por favor. Una versión de 1992 del grupo Raíces, un grupo importante de España que canta en ladino. Lo que es interesante, para que ustedes vean a qué me refiero con agencia de la gente que interviene en la historia de la canción, Raíces canta una versión en base a la publicación de Elena Romero, o sea, en base al manuscrito de la Biblioteca Nacional de Israel, de Venecia, de 1790. Entonces, aquí ustedes ven la agencia de la actividad académica que pone acceso del público materiales históricos totalmente desconocidos y crean un renacimiento de una versión que estaba totalmente olvidada. Pero lo interesante, por supuesto, es que la versión está cantada con la melodía famosa y no con la melodía turca oriental. Cuando Ereini al campo salía, miraba en el cielo y en la estrella, viva luz santa en la judería, que había de nacer Abraham Avinu. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Luego a las comadres se encomendaba que toda mujer que preñada quedara, la que pariera hizo al puto
Israel, Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, tú de Israel. Como ustedes pueden ver, escuchar más que ver, primero que nada, bueno, es interesante escuchar las cantigas sefaradíes con acento tan madrileño. En vez de bendicha tenemos bendita y todo tipo de procesos de hispanización del ladino, pero lo interesante también es que si notan que con el pasar del tiempo la canción se hace también de tiempo más rápido, o sea, cada vez es más rápida el tempo que eligen los cantantes. Entre tantas bifurcaciones de la canción, tenemos, por ejemplo, aquí lo que pasa cuando la melodía se separa del texto original. Aquí tenemos un compendio de Hazanut, de música litúrgica, que usa la melodía de la cantica de Abraham Avinu para el Beshambru Bnei Israel Shabbat, el Kiddush de Shabbat en la sinagoga, que no tengo grabación de aquí, pero cuando tengamos más tiempo se las canto. No tenemos mucho tiempo ahora, por eso voy a seguir adelante. El mercado global de música del mundo también promueve nuestra cantiga. Aquí he encontrado a la canción en un sitio klezmer, o sea, también los klezmerim la tocan ahora. Ustedes ven aquí la canción ya con los acordes, con las armonías, en tiempo bastante rápido, 110 a 130, o sea, la canción se canta muy rápido. Y señores, si ustedes quieren un arreglo de Abraham Avinu para acordeón, para saxofón, para tuba, para lo que sea, lo pueden conseguir online. Vamos a escuchar uno de los últimos ejemplos, el grupo baladino de un grupo de música del mundo israelí que es activo en la ciudad de Berlín, y yo creo que no necesita muchísimos comentarios. Perdónenme que tenga que cortar esta muy interesante interpretación de un grupo. No les voy a leer todo lo que está escrito acá, pero eso es lo que el grupo dice sobre sí mismo, que es un grupo de música folclórica del Mediterráneo, con gypsy groove, o sea, con influencias gitanas, en general todo un discurso tremendamente global de darbuka egipcia y de duduk armenio y de canciones en ladino. Pero lo importante de aquí que les quiero hacer notar es que este grupo también canta la versión de Elena Romero, pero yo no creo que ellos conozcan a Elena Romero, pero sí conocen a la grabación de Raíces. Entonces tenemos aquí un ejemplo de una grabación que copia a otra grabación anterior. Y para terminar, no quiero, voy a saltar este ejemplo, pero solamente a decirles que un grupo que canta música celta de la cultura
de Irlanda y de Escocia, también grabó una versión muy espiritual de Abraham Avinu. No tenemos tiempo para hacerla escuchar, entonces voy a terminar con la versión de Apollo's Fire, el fuego de Apolo, uno de los grupos hoy en día más famosos de música barroca. Y aquí van a ver Abraham Avinu transformada en una cantata como si fuese de Johann Sebastian Bach, más o menos. Vamos a ver. Cuando el rey Nimrod al campo salía, miraba en el cielo y en la estrellería, vi una luz santa en la judería, que había de nacer Abraham Avinu. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. La mujer de Tebas quedó preñada, de día en día le preguntaban de qué tenéis la cara tan demudada. Ella ya sabía el bien que tenía. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Cierto no haremos al verdadero él, sabemos al compadre y también al modelo, que por sus hijos nos brinda el don, vivirá como Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, bendito, luz de Israel. Bueno, llegamos al final de la jornada de nuestra canción. Como ustedes se pueden imaginar, es muy difícil preparar esta charla, ya que la puedo hacer el doble, el triple, el cuádruple y hacerles escuchar tantas interpretaciones, tantas invenciones de artistas que tratan de reinterpretar esta cantica de Abraham Avinu, cuyos orígenes hemos explorado en esta charla. Y muchísimas gracias por la invitación y que tengan mucha salud. Muchas gracias. Gracias, Edwin. Gracias. Ahí puedes sacar la pantalla si nos ves. Sí, sí, sí. Vamos a dedicarle 5 minutitos a algunas. Hay más saludos y felicitaciones que preguntas. Lo interesante es que además hay una discusión entre en los comentarios los que querían más música y los que querían menos música. Bueno, pero yo estoy acostumbrado a eso. Nunca. Sí, de todas formas, déjame decirle que estamos preparando un streaming para hacer música, un concierto como tiene que ser, con la calidad de sonido que tiene que ser. Así que para eso ya habrá oportunidad. Así que el mix que presentaste ha sido realmente extraordinario. Muchas gracias. Querido Edwin. Bueno, a ver qué es lo que nos dice la gente. Bueno, por un lado, contente de poder oír canticas de los papús, dice Génesis Díaz.
Voy a pasar algunos rápidos. Hola a todos. Bueno, Judith Cohen, por supuesto, saluda, lo mismo que Araceli Sigán. Emilio Chuaires, desde el Chaco, también está saludando. Emilio, un gran bueno, gente que quiere ver de las charlas. Creo que si hay alguien que tiene una gran cantidad de una colección muy grande, es Emilio Chuaires. Okay. Las charlas quedan grabadas y se pueden ver en nuestro canal de YouTube y en el de Facebook. Y si no, la dirección más simple es sefarad.com/TV, como televisión. Bueno, muchos saludos desde Costa Rica. Saluda a Sheikh, que está siempre firme, Coenac. A ver, acá hay Jacobo Melamed, que dice que se acuerda de tu padre en Montevideo. Wow. Jacobo Melamed. También saludas desde Buenos Aires. Te saluda Daisy Sadak Braverman, que se encontraron en YouTube. Claro, sí, Daisy, hola. Bienvenidos. Saludos desde Nueva York, dice Daisy, la querida Daisy. Bueno, Daisy es la profesora. Creo que es la única. Más adelante hay una linda pregunta de Araceli. Hay varias preguntas interesantes. Lo que pasa es que a medida que transcurría la charla se cambiaron los saludos por preguntas. Entonces, hay una linda pregunta, es que hay una versión de Abraham Avinu grabada por Bienvenida Guado al modo turco. Entonces, Araceli preguntaba por qué no se siguió con esa versión y se popularizó tanto la otra versión. Es una pregunta excelente, especialmente porque he tenido el honor de grabar a Berta y el disco que publiqué en 1995 en París, por supuesto, con la voz de Berta, incluye su versión. Berta canta La Mujer de Teraj, de ahí empieza la versión turca, muy fuertemente enraizada en el makam turco. La melodía no tiene pulso fijo, o sea, es muy rapsódica, improvisada, y al que no está acostumbrado a la música oriental, no la trae. O sea, esta es una melodía que hay que escucharla, es muy difícil cantarla, es muy difícil, cuando uno escucha Yoram Gaon, después de un minuto tú ya estás acoplada a la canción, especialmente en el refrán. Entonces, el secreto de por qué una sobrevive y otra no sobrevive, primero que nada la canción de Berta sí sobrevive, porque ha sido grabada, muy poco, pero ha sido grabada por algunos artistas en base prácticamente únicamente a la versión de Berta. O sea que hay también una vertiente turca que ha sobrevivido, pero nada en comparación con esta versión, que simplemente es una canción, tú sabes, Liliana, como cantante, uno nunca sabe por qué una canción tiene éxito y otra no. Es un secreto. Esta canción es una canción que es tan accesible, tan se te pega, que después de un minuto tú la puedes cantar. Y fue grabada intensamente, pero en especial por, digamos, uno de los mayores artistas, uno de los mayores promovedores de la música sefaradí en Israel y en el mundo, Yoram Gaon. Entonces, eso también influye en los procesos de canonización que hice recordar al principio. O sea, el proceso de canonización tiene que ver también con, digamos, el poder cultural que cada figura tiene en el campo en el cual la canción circula. Sí, es verdad. Además, es muy común que los cantantes tomemos, yo me incluyo, las versiones que nos simpatizan más y recreamos a partir de eso. No vamos a buscar la fuente, en la mayoría de los casos no vamos a buscar la fuente, a ver qué podemos hacer nosotros, sino que recreamos
de grabación en grabación, lo que al final termina siendo una canción muy diferente que la primera versión, digamos. Entonces, y por lo popular, creo que las canciones que tienen un estribillo pegadizo, que se convierten en coplas posibles de repetir, se hacen mucho más populares. Por ahí alguien comentaba que, no me acuerdo en qué país, dijo que, creo que era en Chile, que la tratan como el himno nacional de los sefaradíes. Y yo me río porque me ha llegado por muchos lugares esta versión de que, ustedes tienen este himno. Y digo, para mí no, yo de chica, antes de Yoram Gaon, en mi casa sefaradí más se cantó esta versión de Abraham Avinu. Es como que se hizo muy popular después de los años 70, 80 con la grabación de Yoram Gaon. Pero antes de eso era una copla que se cantaba en algunos lugares, pero no era sumamente popular, ¿no? Efectivamente, y tú has visto que Judith Cohen, mi colega, menciona que incluso los criptojudíos de Portugal cantan en su sinagoga Enkel Eloheinu, no hay como nuestro Dios, no hay como nuestro Señor, con la melodía de Abraham Avinu. Y claro, y tenemos también muchísimos otros ejemplos de adaptación de la melodía. O sea, la melodía se hace famosa fuera también del texto que la generó. Exactamente. Bueno, eso es una costumbre muy nuestra, muy judía. Usamos las melodías de las canciones populares, las llevamos a la liturgia, y de pronto, si la canción dejó de ser popular, la liturgia quedó y ya no sabemos de dónde tomamos la melodía. Exactamente, y te puedo agregar también que en Israel, cuando se quieren, como se dice en porteño, como cuando se quieren mofar un poco de los sefaradíes que hablan ladino, y dicen, Abraham Avinu, padre querido, es como, digamos, el signo ultimativo de la sefaradiut en la sociedad israelí. Sí, es verdad. Esta charla que nos diste es parte de lo que has publicado en el libro que yo decía al comienzo, y que vimos la carátula. Y hay otras 3 canciones, además de Abraham Avinu, en este libro, ¿verdad? Además de todo un contenido y un contexto. Sí. Hay 6 canciones. Hay 6 capítulos, el libro tiene 6 capítulos, que cada uno está dedicado a una canción. Y los tuve que elegir de entre tantos otros estudios. Hay un capítulo muy interesante sobre una canción sefaradí, también muy famosa en muchos círculos hoy en día, y es la canción Bendigamos al Altísimo, que también tiene una historia súper fascinante, textual y por supuesto musical. Y otros capítulos, una habla sobre la canción A la una yo nací, que puede ser que A la una yo nací es la que compite más con Abraham Avinu sobre el número 1 del chart sefaradí. Hay también un capítulo que trata sobre la cantiga de boda que es del norte de África, dice la nuestra novia, que el libro por primera vez publica una comparación entre las tradiciones orientales y occidentales de esta canción, del vestido de la novia. ¿Y qué más hay? Hay otro capítulo sobre una canción muy menos conocida, pero que lo que la caracteriza es que es una canción de ciegos española del siglo XIX. O sea, aquí vemos como una canción totalmente moderna se tradicionaliza en la tradición sefaradí, y es la canción que se llama la Cantica de la Santa Elena generalmente, que los investigadores la llamamos el hermano infame, que es una canción sobre incesto, una canción no muy simpática, vamos a decir, que entra en el repertorio sefaradí únicamente en el siglo XX, pero
pude demostrar cómo una canción se tradicionaliza en forma tan rápida. En muy pocos años se propaga por un campo geográfico relativamente extenso y también en el mismo parte del renacimiento de esta cantica de la Santa Elena es en el mismo disco de Berta Guado, canta otra señora, Dora Gerasi de Bulgaria, y Dora canta la canción ahí. A partir de esa grabación que yo publiqué en 1995, se han publicado otras varias grabaciones por cantantes principalmente francesas, porque el disco salió a luz en París. Y las cantantes cantan nota por nota lo que está en el CD. Qué suerte esa. Yeah. Y no es una canción fácil de cantar, pero la imitan totalmente. Entonces, en ese sentido, ahí la canonización es total. O sea, hay solo una versión y todos repiten la misma versión. Bueno, eso está bueno. Se conservó. Tenemos mucho para contar. A medida que fueron hablando, fui poniendo los mensajes, que fueron más que nada saludos, más que preguntas. Ya que hablaste de la música de la boda marroquí, yo quiero recordar lo que nos vamos a encontrar el jueves que viene. Voy a aprovechar la oportunidad que vamos a tener a Esther Ben Mamán el jueves que viene con el desposorio, la boda marroquí. Esther es una investigadora especialista, además nacida en Marruecos, que nos va a hablar sobre todos los rituales de la boda marroquí. Así que ahí hay para divertirse tanto como en la boda marroquí que dura varios días. Así que yo quiero agradecerte, Edwin. La verdad que ha sido entre honor y placer, las dos cosas. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y por supuesto a toda la gente que estuvo. Tuvimos casi 200 personas entre Facebook y YouTube, casi 200 personas, 180 entre los dos, mitad y mitad más o menos se repartieron. Así que interesantísimo. Eso es un problema para ti porque te compromete para en el futuro tener otra charla. Que siempre no te preocupes. No necesitaba esta para tener estos compromisos. De cualquier forma, utilizo la oportunidad para saludar realmente a todos los amigos alrededor del mundo que tuvieron la paciencia de escucharme, y a los que me conocen y no me conocen, saludos. Y de vuelta les deseo a todo el mundo mucha salud y que nos recuperemos de esta situación en la que estamos todos juntos. Amén, amén. Cariño que es retribuido, como vas a ver en los mensajes, que después te vamos a hacer llegar todos los mensajes que hubo, que fuiste viendo abajo, pero te lo vamos a mandar porque hay un gran reconocimiento que es muy merecido. Y te dejamos ir a dormir, porque son casi las 12:30 de la noche en Israel. Cierto. Muchas gracias por el sacrificio. Digan suerte que no me dormí en el medio de mi propia conferencia. Buenas noches. Nos esperamos entonces el domingo en Encontros de Al-Had con el Museo de Estambul, que Estambul ya desde el primer día de la expulsión ya había judías ahí empezando a armar lo que hoy está en ese museo, y el jueves que viene, el jueves siguiente, con el desposorio. Así que gracias a todos y nos vemos. Gracias.